buenas a todos y todas. Espero que la vida os esté tratando con mucho cariño y muchas gracias por estar al otro lado dedicándonos un ratito. Bienvenidos a un programa más de Carátulas. Ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram en @carátulaspodcast, donde subimos todas las portadas de las que hablamos. Como cada programa, Laura Rodríguez en la técnica, la que os habla es que hemos pido, y en el estudio tenemos a Álvaro Quirante. Hoy contaremos con Carlos Galán, CEO y fundador de Subterfuge Records, Subterfuge Radio, Subterfuge Events y casi cualquier cosa que lleve la marca Subterfuge. Si tú no estás detrás, es que vamos mal. Y nuestra intención era traerlo hasta aquí para que nos desgrane lo máximo posible cuáles son las claves para conseguir una portada que funcione. Esa que el jefe de la discográfica termina haciéndote un contrato y el público compre el disco. Bueno, el disco, el single, al streaming, porque claro, ahora el universo de visual se nos ha ampliado un montón. Vamos a arrancar el programa con Wilco, Pod Kettle Black, Yankee Hotel Foxtrot, que es una de las portadas, digamos, unánimes que roza la perfección, y volvemos tras unos acordes. Primero de todo, mil gracias, Carlos, por venirnos para que sé que estás un poquito atareado. Sí, bueno, siempre estoy atareado, pero bueno, es un placer colaborar con tu programa, que me gusta mucho, y, gracias. Bueno, y estar en Subterfuge Radio, que bueno, que es mi casa. ¡Hombre! Así que nada, un placer. Hemos arrancado con Wilco. Claro, el tema de portadas ya se fundamenta en algo bastante subjetivo, porque estamos hablando de algo visual que ahora iremos desgranando. Esta portada es considerada como una portada casi perfecta, pero es curioso porque tiene mucha literatura detrás. O sea, digamos que esta portada gana a todo el mundo, pues porque realmente explica muy bien el mood de la música o del universo sonoro de Wilco, que cambia de perspectiva a mirar al mundo, y entonces tienes, bueno, pues mirar las torres estas de Chicago desde otra perspectiva, la decadencia de Estados Unidos con ese tonito sepia que tiene la foto. Para empezar un poco, ¿existe tanta literatura a priori cuando se elige una portada, o la literatura también, como las leyendas, se va fraguando? Sí. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero sí es evidente que bueno, la historia de la música está llena de grandes portadas que creo que están muy pensadas en intentar hacer esa sintonía entre continente y contenido, que creo que es importantísimo. Lo que sí es evidente es que muchas veces las portadas supera al contenido, como otras veces el contenido supera a la portada, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la de Wilco, yo creo que es lo que dices, ¿no? Reúne todo lo que tiene que ser una gran portada. Para mí es una de mis favoritas también. De hecho, hace poco me pidieron para no sé qué también la nombré, me imagino, como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, está llena la historia de portadas que al final, bueno, pues de alguna manera equilibran lo que te vas a encontrar dentro, que creo que es importantísimo, ¿no? Supongo que cuando uno comienza un proyecto y está dando un álbum y con un grupo, hay dos preguntas esenciales que me imagino que se tendrán que hacer, que sería, ¿quién eres tú? ¿Y a quién vas dirigido? Totalmente. ¿Cómo de complicado es hacerle entender a un grupo quién es el grupo y a quién va dirigido? Sí, hombre, sobre todo porque es complicado, sobre todo muchas veces ellos tienen su propia idea. A ver, al final ya sabes que es algo intrínseco al ser humano en general, que piensan que tu metro cuadrado ya es todo tu mundo, y que cuando ya te conoce ese metro cuadrado ya te conoce todo el mundo, entre otras cosas, ¿no? Entonces muchas veces aquí vienen grupos que no han hecho absolutamente nada y ya parece que ellos mismos han interiorizado una historia de muchísimos años, de una carrera y tal. Entonces cuesta trabajo, sobre todo generarles el trabajo en equipo, en el sentido de decirle, oye,
tú haces música, la haces de puta madre, pero creo que es importante también que alguien ponga su talento creativo a nivel portadas, a nivel videoclips, a nivel de todo, digamos, lo extra grabación en sí y composición. Entonces es complicado muchas veces, pues eso, ¿no? Decirles que tienen que trabajar con alguien que no está haciendo un envoltorio como el que envuelve un regalo o envuelve un kilo de patatas, sino que es importante porque al final va a ser lo que se va a encontrar la gente antes en las tiendas, por supuesto todavía en las tiendas, pero ahora en las plataformas. Al final es algo que te llama muy directamente y sobre todo que es importante. Creo que al final el equilibrio que hablábamos al principio y que te lo transmitas es importante cuando lo escuchas, que digas, coño, la portada me está dirigiendo hacia lo que estoy escuchando. Y no, me pone en el mismo mood, porque totalmente. Hay veces que tienes portadas que parece que vas a entrar en Río de Janeiro en el carnaval y luego es cógete una cuchilla y córtate las venas, que a mí me pone de los nervios, porque claro, quieras o no, el primer impacto que tienes del producto, aunque es un producto muy especial, creativo, ya te ha desviado, ya tienes un... Era esto. Totalmente. ¿Qué es más fácil? Porque claro, te llegarán grupos que musicalmente son brutales, pero que, como acabas un poco de decir, visualmente no tienen cogido, o sea, no tienen una imagen. Y habrá otros que te vengan con una estructura súper pensada y que a lo mejor son no tanto músicos que también, sino artistas globales. ¿Cómo se maneja cada uno? ¿Qué es más fácil de manejar? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que ya la edad tiene cosas buenas y cosas malas. Una buena es que yo me formé en los 90 y los 90 ya sabes que era horrible. O sea, la estética de todo el mundo era tremenda. Los grupos te llegaban con el jersey de lana de la abuela y tal, y era como, a ver cómo coño les explico a estos que para la foto tal, ¿no? Bueno, entonces, ahora te están volviendo también noventeros los niños. Sí, también. Afortunadamente. Pero bueno, viniendo de ahí a lo que voy es eso, que bueno, que era un sufrimiento absoluto, porque bueno, considerábamos que también la imagen que tenías que dar en fotos, etcétera, era importante, y fue una década realmente complicada. Bueno, ahora hay algunos que vienen aplicando ese cuidar un poco la imagen o intentar conceptualizar un poco lo que son, no solamente a nivel musical, sino a nivel de imagen, pero aún así, bueno, pues todavía cuesta convencer que igual el camino que han elegido no es el más correcto, ¿no? Pero bueno, la gente también cada vez tiene más información, tiene más acceso a todo tipo de material gráfico, etcétera, de otras bandas, de otras escenas, de otras épocas, y entonces, bueno, pues al final la gente yo creo que destila un estilo y destila ahora mismo, pues es más fácil encontrarte con gente con las cosas más claras que hace años, ¿no? Claro, porque las nuevas generaciones en realidad, es decir, yo que también soy de los 90, al final tú toda la información la cogías de tipo, de Malasaña o de los sitios donde fueses. Sí. O sea, tenías MTV que ya estaba metiéndonos toda esa carga visual, ¿no? Pero ahora los chavales, sobre todo los nativos digitales, en realidad la parte visual la tienen o muy trabajada. No sé si eso es bueno o malo. Porque, claro, te vienen a lo mejor ya con unos conceptos que han trabajado en sus redes sociales, que tal, que les debe ser más complicado cambiar. Claro, sobre todo también porque, bueno, nosotros venimos de la época donde eran las modas. O sea, pasaba de moda algo, empezó y tal. Luego ya eso se transformó y mutó en las tendencias. Entonces ahora la tendencia lo que tiene es que, como crece, desaparece a una velocidad vertiginosa. De hecho, les pasa a los artistas. Hay muchos artistas urbanos que en 2 años ya son viejos, ¿no? Entonces envejece las cosas muchísimo más rápido. Me imagino que eso implica también en los armarios, en las cosas tal. Entonces, bueno, pues es complicado, es eso. Pues al final, oye, todos... Es que, bueno, quizás en los 90 había menos gente que se salía de lo convencional, y ahora, bueno, pues vas por la calle, es toda una explosión de color, de cuando se pone de moda un pantalón así o asá, pues los ves por todos lados, pero sí que es verdad que en unos meses eso te eso dura una temporada. Totalmente. Que, bueno, me imagino que irá también acorde a cómo se consume ahora la moda y la posibilidad que tienes, pues, de encontrar cosas chulas en cualquier sitio, ¿no? Cosa que antes era bastante complicado.
el tema del dinero es fundamental para hacer una portada, pero en realidad tampoco tanto, porque si algo hemos estado escuchando mucho en este programa es que a mayor presupuesto no asegura portadón y, sin embargo, cuando lo pasas fatal, porque no tienes recursos, de repente el ingenio aflora. Totalmente. Y tienes el... Totalmente. ¿Cuántas veces te ha pasado? Bueno, no, muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una inmensa suerte, que es que yo tengo una persona dentro de Subterfuge que es Mario Feal, que es una especie de director de arte que lleva ya conmigo pues prácticamente 25 años, que bueno, de hecho vivía en Madrid, ahora vive en Ferrol desde hace 15 años, o sea, es el precursor del teletrabajo y de trabajar a la distancia. Nuestro pionero, totalmente, nuestro absolutamente. De hecho, estuvimos años y años sin vernos físicamente hasta hace unos años. Y bueno, entonces, por él pasa todo, ¿no? Entonces, él realiza prácticamente, yo creo que un 80% de las portadas que se hace, porque es un tío además que tiene muchísima cultura musical, muchísima cultura popular y muchísima cultura a nivel diseño. Entonces, bueno, pues se posiciona muy bien en cualquier estilo, lo que está buscando eso tal, por lo cual para mí es una garantía siempre tal. Y en lo que no está él, pues también él lo supervisa, ¿no? Entonces, bueno, no hace ya mucho tiempo que no nos metemos en gastos, digamos, que nos provoque ansiedad al decir, coño, claro, tenemos que tal eso. A ver, a mí me encantaría que me hiciera más portadas como me hizo hace años Javier Aramburu, pero bueno, sí, sé que es imposible, o un Jorge, o un Juan Gatti, o un Óscar Mariné, ¿no? Me encantaría, pero bueno, asumo los tiempos que corren, asumo las posibilidades que tengo, y tengo la inmensa suerte de poder contar con Mario para hacer todo esto. Me ha llamado mucho la atención porque en las últimas entrevistas que he hecho a grupos, de repente, porque la pieza de diseñador o de director creativo en las discográficas, un poco eso siempre lo habéis mantenido, o sí, era una de los pilares, pero de repente me estoy encontrando que tiene toda la lógica que los propios grupos tienen directores de arte, sí, porque claro, tienes que generar una cantidad tan ingente de material audiovisual, claro, que al final se te puede desmoronar completamente el concepto. ¿Cómo de salvaje ha sido ese incremento de contenidos? Porque claro, amigo, totalmente, antes eran las fotos para la prensa, sí, el artwork de todo el sí, la cartelería y poco más, pero ahora, igual que decías antes, que en 6 meses, es que en single se te va. Total. Y, bueno, al final yo creo que es todo, ¿no? Yo siempre ahora cuando me siento con un artista, cuando le propongo firmar, siempre les digo lo mismo. Digo, si te hubiese recibido hace 15, 20 años, te hubiese dicho, relájate, te voy a fichar, yo te voy a hacer un artista, tú dedícate a componer y a ensayar, que yo me encargo del resto. Oye, ahora eres mismo como una hada madrina, ¿eh? Porque que a alguien le digan eso tiene que ser... Claro, pero hombre, sí, al final era la maravilla. Era la manera de trabajar, ¿no? Cada uno tenía un rol en el juego y ese era el... Ahora mismo, claro, la carga que tiene el artista sobre él es brutal. Ya no tiene que componer, tiene que ensayar, tiene que girar, tocar, sino que además tiene que mantener, pues eso, ¿no? Generar contenidos, generar 1000 historias, ¿no? Entonces, bueno... Sí, creo que es algo que también que los grupos asumen, afortunadamente, no todos en la medida que deberían hacerlo, pero sí se dividen un poco el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay alguien más que puede volcarse más en el tema de las redes, alguno se puede volcar más en la imagen, bueno. No es la tónica general, la mayoría suelen ser bastante cerebrators, pero bueno, sí que hay una cierta organización que te facilita las cosas, ¿no? Claro, entramos en el mundo digital y tenemos que generar contenido digital. ¿Cuánto de diferente es un contenido digital, un offline y un online? Porque ya partiendo del brillito que tiene la pantalla, ya te cambia mucho la película. Totalmente. Entonces, ¿cómo se gestiona? ¿Hay mucha diferencia? ¿Es más barato lo digital, me imagino, o no? Sí, no lo sé, ¿eh? Es más barato porque, bueno, ya la propia... Ten en cuenta que venimos de la época que había que hacer fotolitos, pruebas de color, o sea que ya el proceso... A mí eso me chifla. A mí también, a mí me encantaba, como me encantaba ir a hacer lo que se llamaba el corte a la fábrica de disco, que era hacer el acetato de un señor ahí con una bata blanca. Ay, me encanta eso. Ahora mandar un archivo, un WeTransfer, puede ser bastante frío, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues asumes un poco todo el cambio que hay. Entonces, el tema digital, pues eso,
no es más barato ni más caro, es simplemente distinto, no tiene una época tal, pero al final el impacto es igual, ¿no? Es que cuando dicen, no, es que la portada es muy pequeña y tal, bueno, la portada es muy pequeña para una plataforma o para verla en el teléfono, pero luego esa la tienes que trasladar a una newsletter que al final es un pantallazo en toda tu cara, ¿no? Entonces... Claro, es que la versatilidad de una portada claro. y ahora ya con 10.000 formatos que tienen que funcionar, es un encaje de bolillos. Total. Y es eso, y si haces banners y si tienes que adaptarlo a carteles, no sé, que al final ya son muchas las variantes que tienes que hacer sobre el propio diseño, es decir, que no estás pensando en una portada pequeñita, sino una portada que también la puedes ver en grande. En nuestro caso, afortunadamente, la mayoría seguimos haciéndolo en formato físico, entonces, bueno, pues tiene más variantes y variables de lo que tenía antes, ¿no? Claro, imagino que a ti te habrá hecho mucha ilusión, como a mí, que de repente el telediario diga que el vinilo ha vuelto, que se vende 4 veces más. Yo estaba sacando por mi casa. ¿Cómo de caro es hacer un vinilo y cómo de rentable es? Porque hablando con Alberto Real en otro programa, nos comentaba, por ejemplo, que las independientes muchas veces, por ejemplo, en los Record Days y tal, os sabéis que ha caído, porque bueno, claro, es que hacer un disco es una pasta. Hacer vinilo es carísimo, a mí me encanta, es el formato que he consumido, que consumo y que consumiré, pero es muy caro. De hecho, bueno, pues ahora mira, hay muchas cosas que se editan así de manera independiente que se hacen entre varios sellos, porque es una manera de poder sacarlo adelante. A ver, nosotros hacemos vinilo, vuelvo a lo mismo, porque es el formato con el que hemos crecido y con el que, bueno, al final se identifica también toda la gente que empieza a tocar, gran parte. Hay otra parte que ya el tema físico, o sea, directamente les parece ciencia ficción. Entonces, bueno, es un formato que para lanzar ahora a grupos, para decirles tienen un disco en la calle y luego moverlo ellos en conciertos tal, pues es el formato que trabajamos, ¿no? Pero es un formato carísimo, costosísimo, de luego a nivel logístico también es muy complicado, parece mentira, ¿no? Lo hicimos durante muchísimo tiempo, pero ahora no es lo mismo enviar un CD que enviar un vinilo sin hacer tal, pues te llega el no, se ha doblado una punta, bueno, en fin, que es costoso, encima, bueno, ahora ya sabes el añadido que hay de la complicación que hay de fabricar, porque todo el mundo está fabricando, porque las compañías multinacionales están fabricando discos, vinilos de Isabel Pantoja. Claro, de repente me imagino que todas esas empresas que cerraron porque no hacían vinilos... Nada, ahora está todo centralizado en la República Checa. Es lo que te iba a decir, que me alucina mucho que esté en la República Checa. Sí, hay una, bueno, es que ahí no hay una fábrica, es una ciudad. Que es una ciudad entera que fabrica vinilos. Pero esta ciudad tiene que ser una maravilla. Tiene que ser una maravilla, tal y como yo me la estoy imaginando. Sí, igual luego vas y no es igual, pero vamos. Pero es eso, que hace poco leía, pues eso, pues que ahora con el disco de Adele, que claro, iban a salir con 1 millón de vinilos y como que claro, habían reservado todas las fábricas del mundo para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, ante eso es complicado y bueno, ya te digo, nosotros tenemos la suerte, que ya ves la suerte, pero bueno, de llevar mucho tiempo y bueno, nos pueden dar, podemos en el mejor de los casos tener un plazo de 3 meses de entrega, ¿no? Pero hay sellos donde te están directamente diciendo que tienes un año. Un año. Entonces, claro, es muy complicado. Y con la velocidad que va este negocio. Claro, no y sobre todo si trabajas actualidad y novedades, claro, sacar a la vez un vinilo, que grabas un disco y esperas un año a salir. Es decir, primero tienes que sacar el disco en digital y luego más adelante en físico. Claro, porque en realidad las majors de lo que están tirando mucho, vale, Adele porque son superventas y también porque haciendo esto es también una campaña de marketing estupendo. Estamos hablando, lo que están reeditando en realidad son viejos clásicos que sabemos o gente que o bandas que tienen una base de fans tan potentes que sabes que lo vas a vender, o sea que también tiran un poco a tiro hecho, o sea, no están arriesgando ni un poquito. Totalmente, nada, está claro. Pero bueno, que al final es eso, pues es lo que decías, ¿no? Que decía Alberto, pues el Record Store Day era una magnífica oportunidad de sacar la cabecita reeditando cosas de compañías independientes, pero de repente ha sido absolutamente copado por las multinacionales que, claro, te sacan la cara las rarezas de Bob Dylan, de tal, en formato 180 grados, a 50 pavos, ¿sabes? O sea, que complica pues todo un poco más, ¿no? Pero bueno, a mí es el formato que me gusta. Ya no te digo a nivel gráfica, creo que nunca ha habido una comunión tan grande, ¿no? Y se toca. Totalmente. Y el ritual de ponerlo. Y de abrirlo y de todo, totalmente, sí. Para ti, ¿qué tiene que tener una portada para que funcione? O sea, cuando tú llegas a ese punto en el proceso con la banda y hay que elegir portada, claro, una portada tiene que confluir
todo lo que quieres contar, es la tarjeta de presentación. Es un poco como la conversación esta de ascensor, ¿no? Que tienes que ser capaz de decir ¿qué factores ya con todos estos años sabes que tienen que cumplir. Pues mira, desde el punto de vista como consumidor, por ejemplo, si lo veo desde un grupo desde fuera un grupo que ya conozco, pues que me identifique con esa portada, aunque sea muy diferente a la anterior, que diga, esta es una portada de Wilco, de Dream Syndicate, de lo que sea, es un tal. Como profesional, pues casi igual, ¿no? Que no chirríe en su carrera si es un tercer disco, es decir, que si se ha cuidado los dos anteriores, sea cuidadoso, digamos, con su imagen, y si es un grupo nuevo, evidentemente, pues eso, que resuma, que de alguna manera haga visualmente, transmita ya lo que te vas a encontrar dentro, ya no te digo a nivel sonido, sino a nivel un poco el concepto global, ¿no? Es eso, pues al final lo que decías, ¿no? Que no haya una playa de bahía y luego sea una ganas de cortarte la vena, sino que eso, que al final volvemos siempre, al final esa comunión entre el continente y el contenido me parece absolutamente necesario y es lo que hay que buscar, ¿no? Ese equilibrio. Supongo que esa conversación, esa puesta en común de que se decide qué portada, a lo mejor no me contestas, pero ¿qué portadas tú pensaste, esto es horroroso, o sea, esto no va a funcionar, y luego fue como, ahí va? Pues mira, pues el disco que más me ha funcionado, el Devil Came to Me. No me digas. Es una portada que además he venido con Rock FM escuchando lo que digo. Mejor es... banda sonora. No, o sea, vamos, a mí es el disco que me cambió la vida a todos los niveles, me parece un discazo absolutamente brutal. Ahora mismo veo la portada y me encanta, pero en su momento me dejó un poco frío porque además me acuerdo que llegó y alguien de la oficina dijo, se parece a Aznar. Y yo cada vez que lo miraba le decía, coño, es Aznar y tal, y de hecho le pintamos a uno el bigote y tal, no sé qué, ¿no? Entonces le tuve tal esto tal, entonces al principio hasta que nos entregaron, que teníamos el máster, que dije esa frase profética de, mira, si de Australian Blonde hemos vendido 5.000, de esto vamos a vender 8.000, vendimos 700, Never came to me, you said, I know what you need. Just follow me. This is it, but I'm not surprised. You were burning hell. Entonces, bueno, sí que en ese momento me pareció una portada terrible. Y bueno, pues el tiempo me demostró que yo no tenía razón y bueno, tampoco es una portada que ha sido muy denostada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es así muy específica en cuanto a lo que me preguntan. ¿Y al revés? Que la luchases y al final dejes, ¿ves? Si es que tenías razón. Bueno, pues más que alguna en concreta, sí el haber optado por una dirección, pues mira, pues para ir por, pues quizás casi la última que he editado, pero que es ya una de mis portadas favoritas, que es la portada de Niña Polaca, ¿no? Ay, A su vida muerte de Musafa, que bueno, se habló mucho con Mario Feal, que es el diseñador, que queríamos recuperar ese espíritu un poco también de Iván Zulueta, de tal, no sé qué, y al final ellos no entendían que yo tuviese tanto interés en determinadas tendencias para enfocar por ahí la portada, por supuesto siempre en compañía de Mario. Y luego al final, pues bueno, pues se demostró que aunando todos los complementos que unos y otros aportábamos, pues se iba a traducir en una portada que me parece absolutamente brutal. Claro, también hay grupos, desde Niña Polaca, hay grupos que en sí mismos son muy cool, entonces tiene que ser una gozada trabajarlos, porque en realidad estás jugando, o sea, estás disfrutándolo. Sí. Claro, hay otros que no son nada cool, nada. Y el sé tú mismo no sirve para nada. Y ahí, ostras, ahí no es que haya una... A ver, porque muchas veces cuando se habla de las discográficas y de cómo puede influir en el grupo, suele tener un poco de crónica negra. O sea, parece que está ahí la discográfica cuando la inmensa mayoría de las veces son las que ayudan a levantar el grupo, que viene un poco con alfileres.
¿qué grupos de repente han llegado con los que has trabajado que has alucinado? Porque tuviesen muy claro ese concepto global. O sea, hay una parte artística, hay una parte comercial, hay una parte visual. ¿Quiénes te han volado la cabeza en ese sentido? En su momento, de artista global, ¿sabes? Sí, hombre, a nivel de Subter, bueno, pues me acuerdo de mucho de Killer Barbies, ¿no? Que tenían como una imagen muy... Bueno, es que Silvia como es... Como es ella y todas las portadas, la verdad es que... Todas queríamos ser Silvia. Y todas las portadas son fantásticas y llevando una línea muy tal y, bueno, siempre ha sido para mí un grupo tal. Doctor Explosión también cuidaron mucho lo que era el continente frente al contenido. Bueno, pues los planetas, por lo que nos tocan en todas las reediciones que hicimos del pop. Y luego grupos que se dejaban hacer y que gracias a que se dejaron hacer tanto, pues tienen una discografía con unas portadas fantásticas, como es el caso de Sexy Sadie, ¿no? Que ellos no opinaban nada, pero también Ángel Martín, está Javier Aramburu, ¿sabes? O sea, está gente muy importante detrás de sus portadas y, bueno, eso es motivo también de satisfacción. ¿Qué es lo que no soportas en una portada? Que imagino que de Subterfuge ninguna pasará eso, pero... Pues mira, supongo que al final que al final te engañe. Que sea una portada muy bonita, pero luego de lo que te encuentres dentro no tenga nada que ver y que veas que también casi ha sido un oportunismo, ¿no? O sea, yo me compro muchos discos también, bueno, tengo pasión por lo que es la industria musical, digamos las compañías, etcétera, y me compro en el rastro muchas cosas solamente por el rollo de compañías que no he conocido y tal, y joder, esta compañía y tal, para luego investigar. Y joder, hay algunas auténticas, y dices, con esta portada que es chulísima y de repente, ¿qué coño es esto que suena, no? Entonces, bueno, eso me fastidia un poco, pues eso es de las cosas que eso, pues que me chirría, ¿no? Carlos, en una industria en la que siempre parece ser que se va a morir y nunca se muere, ¿qué salud tiene ahora la industria musical y cómo gestionáis tantos grupos? Es que es un poco, ya empieza a ser un poco Netflix y un poco, o sea, se tiene tanta oferta. ¿Cómo es el reto o cómo manejas el reto de sacar cabeza? A ver, hombre, yo más que morir me gusta pensar que estamos en transformación constante, ¿no? Al final ha sido, yo siempre lo digo, ¿no? Digo, a mí si me dicen en el 2002 que 20 años después la venta física que en ese momento era un 85% iba a pasar a ser un 17%, pues digo, mira, acabo la carrera y me dedico a la historia del arte y tal. Es que el bajón de... Claro, fue absolutamente... Y luego unos años de travesía en el desierto bastante, pues ese 2006, 2007, 2008, coincidiendo con la crisis del formato, la crisis económica, las crisis de las crisis, pues fue bastante desolador. Sí, ahí fue un poco como inducido, ¿eh? Claro, y bueno, en ese momento yo creo que cada uno reaccionó, al final... La prescripción había desaparecido la prescripción en la prensa, ¿no? Esa bendición que daban. Claro, es que había desaparecido la prensa, que claro, ahí también hay. Total, y la prescripción a nivel industria, ¿no? Al fin y al cabo nosotros éramos una compañía independiente, pero no dejábamos de hacer lo que hacía cualquier compañía, grande o pequeña. Era, sacabas un disco, invertías en marketing, metías publicidad aquí, pegabas un cartel, bla, 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 bla. De repente todo eso se va al garete, ¿no? Entonces cada uno... Los que quisimos o necesitábamos sobrevivir, pues yo creo que aplicamos la situación de emergencia y la canalizamos, pues eso, pues por vías como al final asumir pues ese rol de 360, donde aparte de ser compañía íbamos a ser managers, íbamos a ser editores, íbamos a buscar otras vías de negocio que no era solamente, digamos, la explotación del formato, sino que era trabajar en series, en publicidad, etcétera, organizar las giras, no sé, pues al final agudizar un poco el ingenio, ¿no? Y en el caso, bueno, de Subterfuge, pues incluso buscar otras vías de posibles negocios, pues como es Subterfuge Radio, ¿no? Entonces, bueno, al final ha sido, pues eso, asumir que ya no vamos a vender lo que vendíamos, que no se van a vender los discos que se vendían, que también eso va aplicado también a los presupuestos, evidentemente, ya te digo, yo siempre lo digo, es que yo cuando sacaba un disco en el 99... lo sacaba y aparte de la grabación, que era muchísimo más caro grabar, aparte de las fotografías y tal, que era muchísimo más caro tal esto, es que te gastabas 2 millones de pesetas en publicidad. Tenías que meter una publicidad en el Rock Deluxe, en el Bad Magazine, en el Ruta 66, en el Mundo Sonoro, en el Blin, en el Bla... O sea, eso era un impuesto revolucionario para poner un disco en la calle, ¿no?
pues Internet al final se ha convertido en la maraña que es, pero bueno, es una vía también que al final es generar un contenido, darle un botón y bueno, luego la gente que lo asume tal, pero no es distinto a cuando vendías una revista y pasaban tu anuncio y te quedabas con él o no te quedabas, o cuando ponías un anuncio en la tele que no sabías si en ese momento la gente se había levantado a hacer pis. Es decir, al final seguimos en las mismas manos de la incógnita, pero bueno, evidentemente las inversiones son mucho más baratas. Hay el mismo o más trabajo humano, pero también eso, pues todo ha cambiado y ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos y a las posibilidades. Bueno, y la llegada de las plataformas, de los Spotify, Pandora y demás. Totalmente, que ya, bueno, pues han sido también años de que no terminábamos de entender qué coño era eso, pero que bueno, ya empieza a dar unos réditos. ¿Qué coño era eso? ¿Y dónde están los frutos? ¿De dónde se te lleva la tajada? Porque era como, hola, te dejo todo mi trabajo, que me ha costado una pasta, y tú por 9 Pero euritos... bueno, afortunadamente ya poco a poco, pues bueno, van dando algo y bueno, pues lo menos ya se te queda menos cara de todo. Y para terminar, ¿sabes? Que siempre pedimos pues 2 o 3 portaditas que a ti te hayan volado la cabeza de todos los tiempos. Vale, pues... Normalmente suelen ser nostálgicas, ¿sabes? De cuando somos fans. Sí. Sí, claro, totalmente. Sí. A ver, yo mira, lo tengo fácil. Te voy a decir 3. La primera es de un grupo muy raro, que es un grupo catalán que se llama L'Odi Social, que es un disco autoproducido del año 85-84, que era un EP así de punk hardcore y tal, que era lo que me gustaba en ese momento. Y es una foto muy chula porque son como 3 chicos saltando el torno del metro, así con los ojos pixelados, bueno, con una franja negra así como de malotes, es una especie de fotocopia. El disco se llama Qui pague Puyol, que luego años después se utilizó mucho como tal, esto tal. Y a mí me encantó, ¿no? Porque era, yo creo que era de las cosas más transgresoras que había lo de colarse en el metro, ¿no? Entonces, esa imagen, tal, esto, pues eso, me hizo además como conectar mucho con ese disco y con ese grupo y bueno, y con un momento... Transgresoras y además puedes empatizar porque colarte en el metro no robar un banco. Totalmente. Juguetón. Pero yo creo que fue la primera portada que me encantó. Esa y la otra que es el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, que también yo creo también ha sido muy nombrada por gente como la gran portada, porque bueno, me acuerdo, me lo trajo mi hermana de Inglaterra, yo tendría 11 o 12 años, me cambió la vida a todos los niveles y me parece que esa explosión, ¿no?, de colores, esa combinación del rosa y del amarillo, que yo creo que hasta ese momento era imposible. Era imposible. Esas tipografías descartadas, ¿no?, como pues recogidas de un cajón de tal eso, desastre, pues yo creo que resumía perfectamente lo que te ibas a encontrar dentro y era absolutamente la portada perfecta. Y luego una tercera, pues mira, es un disco que a mí no es que sea mis discos favoritos, pero me gusta mucho, que es Camino a Soria, de Gabinete Caligari. ¡Ostras! Que ya sabes que son unas fotos de Alberto García Lix, y me parece como muy bonito porque es en blanco y negro. Es muy bonito ese disco, ¿eh? Y es como muy significativo, ¿no? Es como que parece que ya la movida se ha acabado totalmente, como que se van a Soria, ¿no?, a la España vaciada ahora tan hablada. Tienen las fotos de Alberto ese aire todavía así de maletilla, buscando una oportunidad. El storytelling es muy bonito porque les hacía levantarse muy temprano a hacer las fotos. Y me parece que es un disco, bueno, un grupo que representa toda la esencia de la movida madrileña y esa explosión de flúor, y de repente pues un disco que marca esa transición tal eso. Por lo cual es una portada que resume muy bien ese disco, que resume un momento y que encima, bueno, pues tiene la impronta de ese tío que es algo, un privilegio, ¿no?, haberlo tenido y tenerlo, ¿no?
Carlos, pues 1.000 millones de gracias Nada, por un dedicarnos placer. un ratito, que Un sé placer. que estás hasta arriba y que además hoy tienes hasta concierto esta Nada, noche, o sí. sea, que te pillo Bueno, en ese un es el día de pan nuestro, malabarismo. el pan nuestro de cada día y nada, muchísimas gracias por tu esfuerzo con Carátula y que de verdad, bueno, es un auténtico placer tenerte aquí y muchísimas gracias, de verdad. Te voy a pedir una última cosa, Sí. un temazo de cierre y así nos vamos por la puerta Pues grande. venga, pues vamos con los Pistols, vamos Maravilla. con Pretty Vacant. Siempre me vienen bien. Pues ahí. Pues muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Cerramos Chiringuito por hoy y feliz y mejor vida.